Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Hola, la saluda Gaby. Hoy revisando y meditando en el Salmo 14. Bueno, si uno conoce el Salmo 14 y el 15, podemos valorar algo que nuestras hermanas Claudia y María René hicieron por nosotros anteriormente, que es revisar el Salmo 1. En el Salmo 14 y 15 vemos en realidad la combinación tanto del justo y el injusto, de la manera que lo encontramos también en el Salmo 14 y 15. Hoy veremos un poquito acerca de lo que Dios quiere revelarnos a través del 14. Y dice así: dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Bueno, quería nomás parar aquí para decir cuánto aprecio que Dios me ha llevado por un camino de estudio de la palabra, aprendiendo en forma organizada y conociendo su historia, porque inmediatamente viene a mi mente, por ejemplo, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Bueno, imagínense confiar en un corazón malvado, tal como el Señor nos dice en otro lugar, que es la condición del corazón de la persona que no conoce al Señor, de la persona que aún vive cautiva de su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, cuando dice se ha corrompido, hacen obras abominables, esto me trajo a la mente la presentación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando él abre su caso contra la humanidad, que Dios es digno de juzgarnos justamente porque todos hemos pecado contra Él y no hay uno que haga el bien. Podemos apreciar en este salmo, que es la información, la teología de Pablo para poder comunicarnos en esa carta tan importante cuál es la condición del ser humano y por qué es tan importante que reconozcamos nuestra condición para poder recibir el regalo de Dios de salvación por medio del arrepentimiento. Así que repito, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, ¿verdad? Esta es la condición de una persona desenfrenada, una persona que no conoce a Dios. Y efectivamente no hay quien haga el bien, nos dice el salmista. Sigue así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, hasta aquí, en la primera parte, me trajo a memoria Génesis capítulo 18. ¿Recuerdan cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra porque ahí vivía su familiar Lot? Y él le pedía a Dios que si había algún justo, que él salvara la ciudad y no hiciera lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Sin embargo, Abraham intercedió, que obviamente era lo correcto. Sin embargo, a la hora de la hora no había uno justo, ni siquiera uno. Como concluye aquí el salmista, y como esto también nos debe recordar nuevamente a Pablo en Romanos capítulo 3, cuando él está citando esta realidad de que todo hombre ha pecado, no hay uno que es justo y que por tanto necesitamos la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Esto debe ayudarnos a abandonar
todo tipo de justificación por obras o justificación por méritos, porque muchas de nosotros hemos sido criadas de tal modo que hemos pensado que podíamos alcanzar la salvación porque no habíamos matado a alguien, porque no habíamos de alguna manera cometido las leyes que a nosotros nos parecieran que nos harían culpables si las quebrantáramos. Sin embargo, el Señor en la carta de Santiago nos dice perfectamente que si hemos cometido un solo pecado, es decir, si hemos quebrantado tan solo una ley, pues nos hemos hecho culpables ¿de qué? De quebrantar la ley, y fue el mismo Señor el que escribió todas las leyes. Por eso que Pablo también nos colabora que todos los que hemos pecado, hemos quebrantado la ley del Señor. Todos lo hemos hecho porque hemos nacido de nuestros padres, Adán y Eva, de quienes heredamos el DNA pecaminoso. Por ende necesitamos volver a nacer, necesitamos, vamos a decir, una transfusión de sangre, pero tiene que ser una sangre pura, una sangre que no ha sido contaminada por el pecado. Por esto que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único que puede salvarnos. Y qué descanso tan grande encontraremos cuando por fin, dejando de confiar en la justificación por obras o por méritos, podremos realmente reconocer la obra poderosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, confirmada por nada menos que su resurrección física al tercer día, como nos dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ahora vamos a terminar. Fíjense, dice: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Bueno, aquí encontramos cómo Dios habla acerca de los suyos con tanta propiedad, ¿verdad? No solamente los ha creado, pero los ha redimido, los ha comprado con la sangre de su Cordero. Así que quien se meta con los hijos de Dios se está metiendo directamente con el Padre. De la misma manera, hermanas, que aquellas que tienen hijos, si alguien se va contra sus hijos, ya saben que ustedes, las mamás leonas, sacarán, pero cualquier tipo de garras, digamos, por ellos, ¿verdad? Así que de esta manera podemos descansar en aquel quien nos amó. Bueno, si leen el resto del Salmo, encontrarán eso mismo, que Dios es nuestra esperanza segura. Bueno, me despido y que Dios las bendiga en este día.